should take it slow. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Estudiando con Jacqueline, el canal donde estudiamos las cosas que te han enseñado en clases, pero que de repente no has entendido bien. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las oraciones. Ellas nos permiten comunicarnos adecuadamente en distintos contextos. Es muy importante saber coordinar las palabras desde el nivel lingüístico para dejarnos entender lo que expresamos. No olvidando que las oraciones son ideas completas y tienen un sentido muy claro. De esa manera podremos dialogar, interactuar con las personas, dar una conferencia, debatir sobre un tema o simplemente conversar sobre algo que nos interesa y así tener una comunicación fluida y adecuada. Entonces, empecemos. Veamos qué es una oración. En gramática y sintaxis, se denomina oración a un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Se trata de la unidad más pequeña del discurso, la cual constituye un enunciado autónomo, es decir, una proposición lógica que incluso si la sacamos de su contexto, continuará expresando una información. La oración es una de las estructuras del lenguaje verbal que más se ha estudiado a lo largo de la historia, tanto morfosintácticas como semánticas y fonológicas, dado que es una estructura común a todos los idiomas. Entiéndase por morfosintaxis el cambio en la estructura de las palabras, la semántica es el cambio en el significado de las palabras y las fonológicas es el cambio en el sonido de las palabras. Además, así como las palabras juntas componen una oración, en los textos las oraciones juntas componen un párrafo que sería una unidad mucho mayor de sentido, abarcando un número variable de enunciados. Las oraciones se caracterizan porque se trata de una estructura lineal, jerarquizada, compuesta por un número finito de palabras. Según la gramática tradicional, se compone de un sujeto, quien realiza o sobre quien recae la acción, y un predicado, la acción realizada y su contexto. Sin embargo, es posible que en algunos casos el sujeto no esté explicitado, es decir, algo que se expresa o se comunica de forma clara. En la mayoría de los sistemas de escritura, se les reconoce para comenzar con una letra mayúscula y culminar con un punto, rasgos que denotan que es una unidad de sentido cerrada en sí misma. Veamos ahora las partes de la oración. Es posible identificar en las oraciones 9 distintas partes o tipos de componentes que se diferencian en sus respectivas categorías gramaticales o tipos de palabras. El enfoque tradicional de la oración la comprende como la suma de un sujeto, o sea, alguien que lleva a cabo o sobre quien recae la acción expresada por la oración, y un predicado, que es propiamente la acción y sus contextos y circunstancias. Así, toda oración se compone, por compleja que sea, por estas dos estructuras que la dividen en dos. El sujeto y el predicado. El sujeto, aquella entidad sobre la cual recae la acción o bien que la ejecuta y que suele hallarse preguntando al verbo quién o qué. Debe tener un núcleo, esto es la palabra sobre la cual recae la mayor carga de sentido y que será un sustantivo o un pronombre que ocupa su lugar. Por ejemplo, en la oración, el pobre Juan siembra habichuelas en la huerta. Nuestro sujeto será el pobre Juan y el núcleo será Juan. El predicado, una vez hallado el sujeto, el resto de la oración será el predicado. Esto es la acción descrita y todos sus acompañantes contextuales o gramaticales. Igualmente, el predicado debe tener un núcleo, que en este caso será el verbo principal de la oración. Por ejemplo, en la oración,
el pobre Juan siembra habichuelas en la huerta, el predicado será siembra habichuelas en la huerta y el núcleo será siembra. Hablemos ahora de la diferencia entre oración y frase. No deben confundirse las oraciones y las frases. Las primeras poseen un verbo y denotan una acción completa, articulada, mientras que las frases son expresiones mucho más simples, a menudo incompletas, cuyo valor depende más del contexto que de lo que dicen en sí mismas. Ejemplo, Marcos va a llegar tarde hoy. Es una oración dotada de sujeto y verbo reconocibles y que en sí misma es una unidad cerrada de información. No importa si no sabemos quién es Marcos, a dónde va a llegar tarde o cuándo sea ese hoy. Sabemos perfectamente a qué se refiere. No ocurre lo mismo con las frases buenos días o por favor, que dependen enteramente de su contexto para significar algo. Vamos a conocer los tipos de oraciones. Existen múltiples criterios de clasificación de las oraciones, dependiendo del punto de vista desde el cual las analicemos. Los más importantes de ellos son, según su complejidad sintáctica, podemos hablar de dos tipos de oraciones, simples y compuestas. Las oraciones simples, aquellas que poseen un solo verbo principal que hace de núcleo del predicado. Por ejemplo, Mauricio adora el fútbol. Las oraciones compuestas, aquellas que integran dos o más oraciones simples en una sola, a través de nexos y partículas que hacen de puente. Dependiendo de cómo se integren las oraciones, podemos hablar de oraciones coordinadas, en las que las oraciones combinadas son intercambiables y poseen el mismo nivel de importancia. Por ejemplo, Luis compra y María vende, o algunos vienen pero otros van. Están las oraciones yuxtapuestas, en las que no existe un nexo, haciendo de puente, sino un signo de puntuación que permite la superposición de las oraciones. Por ejemplo, ayer me caí, no me lastimé. Y están las oraciones subordinadas, cuando una de las dos, la subordinante, posee mayor jerarquía e importancia que la otra, la subordinada, y esta última hace las veces de una parte de la oración principal. Por ejemplo, mi prima, de quien te hablé ayer, viene a la fiesta. Según su estructura sintáctica, puede hablarse de dos tipos de oraciones, unimembres y bimembres. Las oraciones unimembres son las que están compuestas de una única parte sintáctica y no pueden dividirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, está lloviendo. Y las oraciones bimembres, en cambio, son aquellas que poseen dos partes claramente diferenciables que son el sujeto y el predicado. Por ejemplo, tu padre dice que está lloviendo. Las oraciones impersonales son aquellas en las que no existe un sujeto reconocible. Suelen referirse a fenómenos climáticos o eventos que no realiza nadie. Por ejemplo, hoy va a nevar o hace mucho calor. Según la intención de quien enuncia las oraciones, o sea, según lo que se propone con ellas, podemos clasificarlas en diferentes tipos. Oraciones enunciativas o declarativas, aquellas que expresan una realidad concreta que puede juzgarse como verdadera o falsa y que se dividen dependiendo de si poseen o no elementos negativos en enunciativas afirmativas. Ejemplo, en Uganda hay una guerra civil. O negativas. Ejemplo, ya no quedan testigos de la masacre. Las oraciones exhortativas o imperativas son aquellas que buscan modificar la conducta del receptor de alguna manera, ya sea a través de órdenes, de ruegos, mandatos, etc. Por ejemplo, pásame la sal o déjame en paz. Las oraciones exclamativas son aquellas que expresan un estado anímico del emisor,
y suelen acompañarse en la escritura con signos de exclamación. Por ejemplo, ¿qué dolor de panza tengo? O ¿cuántos soldados hay en la calle? Las oraciones interrogativas, semejantes a las exclamativas, le expresan una pregunta al receptor y suelen escribirse entre signos interrogativos. Por ejemplo, ¿cuándo piensas venir a casa? O ¿todavía me quieres? Las oraciones dubitativas, aquellas que expresan una suposición o una probabilidad y suelen emplear verbos en condicional o en futuro del indicativo. Por ejemplo, a ella le vendría bien un trago o tendrás suerte si consigue un boleto. Las oraciones desiderativas, aquellas que expresan un deseo del emisor, habitualmente precedida del adverbio ojalá. Por ejemplo, ojalá lleguemos a tiempo o quisiera tener más dinero. Según la voz del verbo, podemos distinguir las oraciones pasivas de las activas. Las oraciones de voz activa, en las que la acción del sujeto es referida directamente. Por ejemplo, Pedro tiró la carnada al río. Las oraciones de voz pasiva, en las que la acción del sujeto se refiere desde el punto de vista del predicado. Por ejemplo, la carnada fue tirada al río por Pedro. Según el tipo de predicado, las oraciones pueden ser oraciones copulativas o atributivas, cuando su predicado está constituido por un sintagma nominal, o sea, cuando unen un sujeto y un atributo mediante un verbo copulativo. Por ejemplo, Mario es muy guapo o Estela está muy flaca. Las oraciones predicativas, aquellas que poseen un predicado verbal, o sea, no nominal, que expresa acciones y no atributos. Este tipo de oraciones pueden a su vez clasificarse en transitivas, cuando requieren de un objeto o complemento directo sobre el cual recae la acción para poder expresarse por completo. El objeto directo puede intercambiarse por eso. Por ejemplo, yo compré una casa. Podría decirse, yo compré eso. Las oraciones intransitivas, cuando no requieren de un objeto o complemento directo para expresarse por completo. Por ejemplo, yo vivo muy bien. No puede decirse, yo vivo eso. Las oraciones reflexivas, cuando el sujeto que realiza la acción es también quien la recibe. Por ejemplo, ayer me vestí de rojo. Y las oraciones recíprocas, cuando hay dos sujetos que intercambian acciones. Por ejemplo, María y Pedro se aman locamente. Aquí les comparto algunas referencias consultadas para que ustedes también sigan avanzando en las investigaciones que puedan realizar. Y hasta aquí con ustedes la profesora Jacqueline. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de cuando publiques videos de temas que te van a encantar. Nos vemos en la próxima. Bye.